Estamos ante la Escuela Normal, un edificio emblemático en la ciudad de Paraná, pero que, digamos, no solo por su calidad arquitectónica, sino también por lo simbólico y en su trayectoria y en sus orígenes. O sea, el edificio está implantado en el sitio que estaba la Casa de Gobierno de la Confederación, que fue la Casa de Gobierno de la Confederación, fue construida en 1854-56, era obra de Santiago D'Annunzio, un arquitecto italiano que había venido a América, primero a Montevideo, después vino a Paraná con una experiencia bastante importante en edificios públicos y realizó este edificio. Cuando la capital confederal es abandonada, años después se lo destina a escuela, concretamente la Escuela Normal, esta institución célebre durante mucho tiempo, que se funda en el año 1871, es el decreto de Avellaneda que la funda, pero en realidad mucho antes, un año antes, empieza ya a organizarse en el viejo edificio. Todos estos antecedentes hacen para que tengamos idea de lo que es y el valor que tiene, porque va más allá de lo que miramos, ¿no? Bueno, su primer director fue George Stern, un norteamericano. Sarmiento trajo un plantel de docentes norteamericanos con una idea muy concreta, método, formación de los docentes, método, escuela liberal, laica y educación para todos. O sea, era formación, decía al principio, de preceptores para la enseñanza primaria, en realidad de maestros, y después de profesores. Cuando el edificio, por supuesto, tuvo que ser ampliado, existía una gran demanda. Y hay un dato curioso que realmente es extraordinario, ¿no? En los últimos años del siglo XIX, primeros del XX, había colonias de estudiantes de distintas provincias que vivían en casas, en pensiones, inquilinatos, y que formaban verdaderos, como si fueran grupos especiales. O sea, venían de todas partes del país a estudiar a esta escuela. En el año 1884 se hizo una ampliación sobre calle Andrés Paso. El edificio fue obra del ingeniero León Rojas, un edificio muy importante, donde funcionó hasta el año 1934 la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral, que después se levantó, después volvió a reaparecer décadas después, pero que fue, digamos, un golpe muy grande para el desarrollo cultural de la ciudad. Yo creo que ahí empieza una etapa un poco de ciertas tensiones y decadencia. Eso uno lo va rastreando a través de la historia, ¿no? Cuando se levanta esta facultad, el edificio era muy lindo, un edificio muy importante, que en el proyecto del año 27, para reemplazar ya la vieja escuela, que ya no daba más, no era adecuada a los criterios educativos. Entonces, en el año 1927 se empieza a demoler el viejo edificio de la Confederación para levantar este nuevo edificio en un lenguaje arquitectónico muy academicista. Academicista no quiere decir que sea malo, sino muy atenido a normas modulares ya establecidas, comprobadas, de equilibrio visual, en estilo francés, sobre todo porque decimos francés por la fachada tipo Piedra París, las mansardas de pizarra. Uno ve la calidad de este edificio y no puede creer lo que es. Yo llegué a conocer, estoy hablando hace muchos años, yo me recibí de maestro normal acá, hace muchos años tenía un depósito donde se guardaba material para hacer las reparaciones, o sea, azulejos ingleses, mayólica de los pisos, pedazos de zinc para que no sé qué suerte habrán corrido. El edificio en sí mismo se adecuó, digamos, a toda la normativa de una buena enseñanza. Está muy bien diseñado, tiene dos patios interiores que ya los van a ver y un patio cubierto que corta en el medio.
Lo notable, y lo digo porque yo lo viví, o sea, el aula de química, por ejemplo, tenía sus mesadas y los bancos estaban puestos en escalones para que uno pudiera ver el trabajo de las mesadas, tenía cocina, bueno, era un edificio completo, realmente estupendo, hecho con toda lo que se consideraba que la educación tenía que tener. Entonces uno cuando ve este lenguaje académico, que uno lo ve en todos los detalles, en la idea de los sillares de piedra, en la importancia que tienen estos edificios, y adentro hay detalles que hay que tener en cuenta, por ejemplo, los vitrales de la escalera y unos grandes paneles de mosaico con temática, vamos a poner, nacional. ¿Por qué? Porque en esa época estaba muy en boga, sobre todo en el campo artístico, la temática que hacía a lo nativo. Sobre todo se identificaba un poco la idea de nación, de antigua nación, con temas del norte. Entonces vamos a ver guardas tipo indígena, todo en contraste con lo francés, que es todo el resto del edificio. Y sin dudas que para conocer la historia de este edificio hay que detenerse en lo construido y en lo demolido, porque realmente que el edificio de la Casa de la Confederación también tuvo una importancia vital para la historia argentina. Y el otro dato curioso es que para hacer este edificio se amplió calle Corrientes, lo cual llevó a la demolición también de la Cámara de Diputados, que había sido la antigua legislatura provincial, después transformada en Cámara de Diputados de la Nación, después estuvo ahí la Biblioteca Popular y después pasó a la Escuela Normal. Ese edificio lo hizo un arquitecto norteamericano, él lo empezó a hacer en 1848, que se llamaba Timoteo Guillón, que vivió acá en Paraná mucho tiempo, es autor de otros edificios. Pero desgraciadamente la ampliación barrió con la historia, que es bastante lamentable, pero en ese momento no había criterios de conservar, en los años 30, de conservar edificios históricos, salvo la casita de la Independencia, que estaba dentro de una caja, no es lo que nosotros vemos hoy en día, era nada más que el salón puesto adentro de un edificio. O sea, había otro criterio que después, unos años después, se lamentó porque son edificaciones que podrían haber estado en otro lado. Pero bueno, la escuela, resumiendo, digamos, es un edificio muy bien diseñado, muy bien tratado, de calidad increíble. Uno recorre el interior de las mansardas, es increíble cómo están armadas, es pizarra legítima. No es chapa ni piedritas de San Luis, es pizarra. Que el gabinete de química, ustedes no saben lo que había en ese gabinete de química. Yo alcancé a ver hasta máquinas fotográficas de cajón que nunca se usaron, de 1910, que estaban para los alumnos. O sea, imaginemos lo que era la magnificencia y el sentido que se le daba. Tiene un observatorio astronómico con una cúpula que giraba. La cúpula giraba para que el telescopio pudiera hacer el seguimiento. Las escaleras son muy importantes, son ese enlace entre la planta baja y la alta, pero hecho con un enorme nivel. La sensación de que entras a un espacio muy jerarquizado. O sea, era la escuela. Era una escuela que formaba docentes que iban a formar docentes. Entonces la jerarquía que tenía esas grandes escaleras, me acuerdo que había unos nichos donde había las copias de unos bustos de Séneca, Aristóteles, no sé qué habrá sido de su vida. Era realmente importantísimo, y ese patio cubierto que está entre los dos patios abiertos, pensado como un lugar de reunión y de gimnasia, era para que aún con mal tiempo se podría, y cuando uno lo ve, ¿no es cierto?, con sus largas líneas de columna, es realmente un espacio precioso. Y el salón de actos es espectacular, realmente hay que pensar
1930, creo que se terminó en el 36, por ahí 37. Hay que pensar lo que era la calidad de ese espacio destinado a la educación. Y el arquitecto Olmos lo detalla muy bien, este edificio academicista, muy equilibrado en su arquitectura, tiene también en su interior parte del mobiliario de lo que fue la Casa de la Confederación, un edificio demolido, pero que también encierra gran parte de la historia grande de Paraná. El edificio, ¿sabes qué conserva? Acá en la esquina de Corrientes, donde está el despacho de lo que sería el antiguo rectorado del profesorado, y ahora creo que es el decanato de la Facultad de Humanidades, conserva, por ejemplo, una chimenea de la Casa de la Confederación y algunos muebles, algunas sillas. O sea, hay cierta como continuidad, digamos, en el espacio. Pero realmente es un edificio fantástico, hay que ver las proporciones. Cuando uno mira, está perfectamente equilibrado, no hay nada que, digamos, que uno piense está de más. Está de más. Y a su vez tiene, si bien un estilo muy clásico, uno piensa en esa época ya la arquitectura ya transitaba otros lenguajes, mucho más simples, ya había aparecido el racionalismo, pero digamos la necesidad de darle importancia y majestuosidad a la educación requería de estos edificios, porque estos edificios eran los que se miraban como verdaderos palacios. El palacio no es solamente la idea de vivir bien, sino la idea de la majestad. La majestad es entonces arriba. Y ahora el arquitecto Olmos se va a detener en distintos detalles y símbolos que jerarquizan la arquitectura de la Escuela Normal. Todo hace a un universo simbólico que existía. Hoy día ya, no sé, te diría que ya la gente no tiene idea, pero en 1930 la gente sabía qué significaba. Aún el tipo común sabía qué significaba. Entonces semejante edificio, mira, yo lo he estado investigando por otro trabajo. Vos lees los diarios de la época y es admiración, la gente está choqueada en la ciudad, está choqueada. Es realmente una maravilla lo que se está haciendo, las rejas son imponentes, las puertas, las carpinterías que tiene, realmente los baños. Cuando yo venía a la Escuela Normal, te estoy hablando años 64, 65, los baños eran los originales. Los originales, no era una cosa reparada, no sé ahora cómo están, pero era todo azulejo inglés, toda la parte de los artefactos. Ojo, no digo que sea inglés porque sea mejor, sino que se importaba lo mejor. En la Argentina no había todavía ese tipo de producción, pero se importaba lo mejor. El jardín de infantes, los muebles eran adecuados a los chicos, o sea, eran pupitres bajos. El mobiliario era el clásico pupitre de roble con hierro, con los tinteritos. Yo conocí los tinteritos de porcelana puestos ahí, que vos tenías que llevar la tinta y ponerla. Realmente cuando es bueno hacer un recorrido interior y ver los detalles de los pasillos, los detalles de los pisos, el blanco y negro elegido también, con un criterio de sobriedad, porque podrían haber buscado un mosaico, un piso calcáreo más decorado, no, se buscó lo sobrio, exacto, cuando vean los paneles cerámicos con su borde de hierro trabajado, o sea, con unos dragones arriba, una cosa increíble. Fue para romper la monotonía de los pasillos, de esos muros, para que el que entraba no se sintiera como agobiado, una nota de color. No, realmente eran edificios pensados no solamente funcionalmente, sino para decir la educación es esto. Y también este es un claro ejemplo de la arquitectura de equipo, una concepción que se dio
allá por la década del 30, cuando se construyó el edificio definitivo de la Escuela Normal. No ya un gran nombre de un arquitecto prestigioso, de un arquitecto que vino a la Argentina de Europa, sino un equipo de arquitectos trabajando en función del proyecto. El tema de los profesionales lo busqué porque en realidad intervinieron varios, porque ya esto quedaba en manos de lo que era la Dirección de Arquitectura de la Nación, que era un organismo realmente extraordinario. Te digo, yo lo busqué en el archivo, hay un legajo de esta escuela que debe tener 500 planos. Entonces vos ves que intervienen un montón de profesionales, ¿viste? El que diseña la fachada, el patio, los pisos, esto, aquello. O sea, no podés decir es fulano, sino es un equipo, que es otra característica, son los equipos. Que en otro lado no, digamos, sí te puedo decir lo de León Rojas, porque en esa época todavía el arquitecto era uno. Después fue evolucionando, sobre todo lo que es la obra pública, hasta conformar equipos. Que te digo que cuando vos entras a ese archivo no podés creer el trabajo que se hacía. Yo no sé si existe hoy día ese tipo de trabajo. Y la idea de Sarmiento de la educación laica y gratuita realmente que vino a romper con ciertos paradigmas, con ciertas ideas seculares que por ahí tenía la sociedad de la época. Y esta escuela, este edificio, también fue un símbolo de eso, de distintas disputas sobre el saber, la relación con el poder, el acceso a la educación y muchas cosas que tienen que ver con la historia argentina, pero también con los debates que se dieron en la Paraná de aquel tiempo. En la historia de la educación argentina es muy importante, porque esta fue una de las dos primeras escuelas normales, primero fue esta y después la de Tucumán, porque digamos la ley crea las dos escuelas. Incluso, mirá, hay una crónica interesante cuando Sarmiento viene a visitar la escuela, la emoción de los alumnos se sienten, pero escrito por exalumnos, se sentían choqueados porque no podían creer que el maestro estuviera entrando a la escuela. Cambió la vida de Paraná también, porque apareció un centro intelectual que era libre pensamiento, liberal, el liberal de esa época, entendamos, porque la gente confunde, hace un guiso de todo, liberal, laico, muy positivista y cientificista, ¿no es cierto? Y en una ciudad conservadora hay anécdotas muy graciosas. Enfrente tiene la majestad de otro mundo y había enfrentamientos, tiroteos intelectuales fuertes. Y en esa época, digamos, sus rivales, el clero conservador, era asombrosamente muy preparado, no te enfrentabas a nadie que fuera un improvisado. Y eso gestó un Paraná distinto, con gente que pensaba de otra manera, diarios y publicaciones que hablaban del mundo exterior con solvencia. Empezó todos los edificios, te estoy hablando de las escuelas desde 1870, empezó a gestar una idea de ciudad distinta, de necesidades distintas. Las escuelas, fíjate después las escuelas que la provincia hace en la ciudad, la Sarmiento, la Belgrano, la Rivadavia, la Mariano Moreno, todas no iban a llegar nunca al esplendor del templo, digamos, pero fíjate que todas tenían esa idea de que la educación era muy importante.